Hola, feliz sábado, queridos amigos. Estoy muy contento que nos acompañan en este día. Yo soy el pastor Niper Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tulare y estamos muy contentos que nos acompañen en este día porque yo estoy seguro que el Señor los va a bendecir a escuchar la palabra, a escuchar una predicación de sus sagradas escrituras y sin embargo, hoy es un día muy especial porque tenemos a una invitada especial, la jovencita Crystal Escobar, que nos acompaña desde las oficinas de nuestra conferencia. Ella trabaja en el departamento de literatura. Aquí la voy a invitar que se agregue con nosotros y hacerle unas preguntas para que la puedan conocer un poquito más. Aquí estás, Crystal. Hola. Hola, Qué bueno que nos acompañas en este día. ¿Cómo estás? un gusto acompañarlos el día de hoy. Estoy bendecida y agradecida de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y noto que tienes un acento. A ver, dinos de dónde eres, de dónde viene ese acento. De Venezuela. De Mi papá Venezuela. es venezolano, entonces yo me crié en Venezuela como hasta los 12 años, entonces hablo un poquito como venezolana. Sí, un poquito nomás, un poquito. A lo mejor ya que tienes más tiempo aquí en Fresno, vas a hablar más como un mexicano, una mexicana. Pero Puede no, ser. se oye bien escuchar diferentes acentos allá en Andrews, en el seminario antes de que yo vine para aquí, para Tulare, había personas de todas las partes del mundo. Qué bueno que ahora tenemos una invitada desde Venezuela. Pero a ver, Crystal, dinos, ¿qué es lo que te estás dedicando ahora? Bueno, yo he estado en el Ministerio de Literatura los pasados 4 años, dedicándome a programas como el colportaje y también Glow. Y entonces eso es lo que he estado haciendo y Dios me dio la oportunidad de venir aquí a la conferencia del Centro de California a poder seguir ese llamado que el Señor me ha hecho. Qué bueno, sí, estoy seguro que el Señor te trajo para estas partes, para usarte, para que esta obra de literatura de Glow avance en nuestro territorio. A ver, cuéntanos, Cristo, ¿cómo fue que te involucraste en este tipo de ministerio? Bueno, yo colporté la primera vez hace 4 años y desde ahí de verdad que me enamoré de este trabajo. Nunca había colportado antes, había escuchado, pero no había tenido la oportunidad. Y cuando tuve la oportunidad, de verdad me enamoré de este trabajo y yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a saber qué podía seguir haciendo. Y el Señor me dio la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Literatura, primero con la conferencia de Nevada, Utah, que es donde yo soy originalmente, se puede decir, y ahora con ustedes, gracias a Dios. Sí, no, qué bonito es trabajar para el Señor y especialmente pues en tiempo completo, así que es muy bonito y pues la obra del Ministerio de Literatura es algo que yo tengo mucha pasión y algo muy favorable porque mis hermanos, tengo dos hermanos que colportaron a uno por un verano y luego el otro trabajó también como usted, como unos 6, 7 años. Bueno, estamos muy contentos, Cristo, que nos acompañas. Sé que el Señor te va a usar para compartir el mensaje que has preparado en esta mañana, que Él ha preparado para nosotros. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar a escuchar el tema de este día. Te invito los invito que posen su rostro para orar. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por este lindo día de vida que nos da, Señor. Que gozamos, Señor, en sus bendiciones, gozamos en su Espíritu Santo, Señor, gozamos en el camino del cristiano, Señor. Usted nos ha transformado nuestras vidas, usted nos ha, Señor, dado un llamado para que sigamos a Jesús, para que trabajemos por Jesús, Señor, y en esta mañana usted nos ha traído a este medio, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor, a estudiar las Sagradas Escrituras. O te pedimos de una manera muy especial, Señor, que tú uses a Cristo en esta mañana, Señor, que usted hable a través de ella, que usted unge sus labios, Señor, para que cada palabra que ella nos comparte que venga de usted, Señor, y a escuchar la voz de Cristo,
que escuchemos la voz del Espíritu Santo a nuestras propias almas. Señor, ayúdanos a abrazar este mensaje, a poder ponerlo en práctica, Señor, y saber, Señor, que usted nos ha hablado hoy y que usted va a prosperar a nuestras vidas espirituales, pero también el ministerio, Señor. Y pedimos, por favor, que nos acompañes y nos bendigas en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Cristo, pues va a ser su tiempo, Dios te bendiga, aquí te estamos escuchando, te estamos echando porras y sabemos que Dios nos va a bendecir a escucharte, a compartir en esta mañana. Ahora es tu tiempo, gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias, pastor. Y para que conozcan un poquito más de mí, yo soy la tercera de 4 hijos. Mis papás, de hecho, vine de allá. Ellos viven en el estado de Utah, en Salt Lake City. Ahí está mi papá y 2 de mis hermanos. Y un hermano mío está en Southern estudiando. Pero sí, bendecida por el Señor de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y una de las cosas que yo aprendí desde muy pequeña era, el primer recuerdo que yo tengo de cuando era chiquita era de orar y de mi mamá, del culto de todas las noches que hacíamos. Y eso me ha enseñado a que una relación con Jesús es lo más importante. No solamente ir y compartir a los demás, sino nosotros mismos tener esa relación personal con Jesús. Y esta mañana vamos a ver eso explorando de una historia de la Biblia que es muy común, muy conocida, pero vamos a explorar en este pasaje bíblico a ver cómo puede llegar a ser nuestra vida al llegar Jesús y cómo Jesús nos da una tarea, nos da una misión para nosotros a llevar a cabo. Y para eso, si no les molestan, antes de abrir la Biblia, vamos a ir a Marcos capítulo 5 y antes de ir allí vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe, nos siga acompañando. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige y ayúdanos en este día a poder abrir esas páginas y encontrar allí vida, y vida eterna que podemos encontrar en ti. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces vamos al capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5. Esta historia también está en Lucas y también está en Mateo, pero vamos a centrarnos aquí en la versión de Marcos 5. Y empieza esta historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, vamos en el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos y se arrodilló ante él. Entonces vamos a ver estos primeros 5 versículos. ¿Cuál es la escena de esta persona? Sabemos por contexto que Jesús había salido de calmar la mar y entonces había llegado a este puerto. Y lo primero que le saludó fue este hombre. ¿Y cómo estaba este hombre? Había estado atado con cadenas. Primero vivía en el cementerio. Sepulcro era en el cementerio. ¿Cuántos lugares de cortarse el pelo hay en el cementerio? No hay. ¿Cuántos baños hay en el cementerio? No hay. Este hombre también dice aquí que tenía cadenas todavía colgando, me imagino de sus manos o de sus pies, grillos, que son como esas piedras grandes de metal que les ponen a las personas para que no se muevan, o más común ahora en estos tiempos a los animales para que no se muevan.
Entonces este hombre estaba aislado de todo el mundo, vivía de noche, dice que daba voces, de día y de noche daba voces por los sepulcros. Imagínense a las personas que estaban alrededor de él. No me puedo imaginar que creo que después de un tiempo se acostumbrarían, no sé, o les molestaría, pero imagínense que todas las noches ustedes escuchen a una persona gritar cerca de su casa, allí, gritando, alguien gritando. Esa era la condición de este hombre. Sabemos de los gadarenos, del pueblo de los gadarenos, que había mucho paganismo. Ellos estaban muy influenciados por los griegos y vemos un poco del paganismo, así que este lugar no era cristiano o no eran judíos, no conocían esa religión y ellos lo podemos ver porque ellos tenían cerdos. Sabemos de esta historia, y lo vamos a ver un poquito más después, que de esta historia ellos tenían cerdos, que significaba los judíos no se acercaban a los cerdos, pero ellos los tenían. Entonces sabemos que ellos no eran un pueblo que era creyente ni que seguían ninguna de lo que se conocía por la iglesia en ese momento. Entonces vemos allí que se acerca a la barca y otra descripción que dice es que anda de noche y se hiere con piedras. Que se hiere con piedras significa que estaba cortado. Imagínense, si ahí no había nadie que lo cuidara. No había un hospital para que él fuera a ir a que le cosieran la cortada que se había hecho. Entonces, no tenía ninguna curación y tenía, me imagino todos los brazos llenos de sangre, algunas cortadas abiertas, quizás infectadas. Me imagino que no tenía ropa porque al estar loco tratando de sacarse las cadenas, también se habrá sacado la ropa que tenía puesta. Esta era la condición de este hombre. Esta es la condición eh, que podemos ver aquí en este principio del pasaje. Esta es la persona que le dio la bienvenida a Jesús. Entonces eso vemos aquí. Les quiero leer solo para entender un poquito el contexto, para tener una imagen de este hombre, el deseado de todas las gentes, página 304, párrafo 1, dice, de su cuerpo colgaban trozos de cadenas que había roto al escapar de la prisión. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se había cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que poseía, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Entonces vemos aquí este hombre que ya no parecía hombre. Imagínense también después de vivir en el cementerio, después de tener esa forma de interactuar, me imagino que la gente venía y lo sostenían para poder amarrarlo y él se soltaba. Qué persona quería estar alrededor de él? ¿Qué persona hubiera querido acercársele? No creo que muchas personas. Pero aquí vemos que Jesús se le acerca. A veces esta es la realidad del ser humano cuando no conoce a Jesús. No sé si yo tuve el privilegio y la bendición de que yo crecí en un hogar adventista. Mis papás eran adventistas ya cuando yo había nacido. Pero no sé si a ustedes les ha tocado recordar los momentos de su vida antes de Jesús. No para gloriarse, sino para ver la maravilla que Dios ha hecho con ustedes. Entonces, mirando allá, las personas sin Jesús así están confundidas, eh, tristes, solitarias y creyendo que no necesitan nada, que están bien, pero en realidad están con una necesidad de paz y consuelo que nosotros sabemos que solo Cristo nos puede dar. Entonces vamos allí al encuentro con Jesús
en el versículo 6 y 7. Sigamos con la historia. En el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aunque estaba poseído por los demonios, conocía que esta era una persona diferente. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Veía algo que era diferente, pero no sé si les pasa a ustedes. A veces nosotros estamos tan cómodos con la forma que estamos, lo que vivimos y con nuestra forma de ser que a veces le decimos, ¿sabes qué, Jesús? Tú me puedes ayudar, pero hasta aquí. Y lo demás, eso es mío. Por favor, déjamelo ahí, déjamelo tranquilo, que eso no le molesta a nadie. Eso era lo que le estaba diciendo. No me atormentes. No me hagas cambiar. Eso es lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús. Y continuamos con el versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre en espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Jesús, a pesar de ver el desastre que era este hombre, que ya no parecía ni siquiera un hombre, ya no parecía una persona, sino que parecía una bestia ya. Pero aún en esa condición, Jesús le preguntó su nombre. Jesús nos pregunta nuestro nombre porque a Jesús le interesas tú como persona. No importa en la situación que estés, no importa el conflicto que haya en tu mente, no importa la decisión que no hayas tomado, Jesús se importa por ti. Y continúa diciendo en el versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 3, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces estaba este hombre, recibió a Jesús, se veía que no estaba en una buena condición este hombre. Jesús le habla, interactúa con él, le dice a los espíritus que salgan de allí. Los espíritus van a los cerdos y sabemos que, como dije anteriormente, no era una región que creía en las creencias judías. Entonces los cerdos eran su forma de económica, su sostén económico. 2000 cerdos, 2000 cerdos perdieron. Imaginemos que cada cerdo salía $1. $2000 perdieron allí esas personas. Entonces salieron corriendo a avisarle a todo el mundo lo que vieron. Y cuando llegaron, encontraron qué diferencia. Este hombre que antes estaba loco, corriendo, cortándose, dando voces de día y de noche, ahora estaba sentado. Este hombre que antes se había roto la ropa, se rompía las cadenas, ahora está vestido. Y este hombre que atormentaba a esas personas, ahora estaba en su juicio cabal. Pero ¿cuál fue la reacción de estas personas? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no conocemos algo, tenemos miedo de saber. Ahí pasa como muchos
muchas personas dicen, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que estaba pasando con este hombre. Ellos preferían saber que ese hombre estaba allí endemoniado, atormentándolos, que ver este hombre diferente que había sido transformado. Estaban, tenían miedo. Y una de las cosas, si ustedes leen en el capítulo de los endemoniados de Gadarena, en el capítulo de El deseo de todas las gentes, dice allí que una de las razones por la que los demonios pidieron ir a los cerdos es porque ellos sabían lo que iba a pasar. Ellos sabían que las personas de allí le interesaba más su estabilidad económica que esta persona que no conocían, a este Jesús que no conocían. A estas personas les interesaba más estar esos $2,000, que no era $2,000, pero en nuestro tiempo, si fuera cada cerdo $1, esos $2,000 le interesaban mucho más que este hombre que había transformado la vida de este que vivía en el cementerio atormentando a todas las personas. Eso es lo que preferían. Y entonces tuvieron miedo. Y seguimos con el versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Después de ver, después de ver qué maravilloso cambio había tenido este hombre, en vez de estar maravillados, en vez de estar gozosos, en vez de ver, wow, qué bendición va a ser esto para nosotros, ellos estaban queriendo echar a Jesús de su, de su pueblo. Y esto era lo que quería lograr el enemigo. El enemigo muchas veces quiere lograr eso, incluso en nuestras propias vidas. El enemigo ve que nosotros tenemos miedo de los cambios que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y al tener miedo, usa ese miedo para apartarnos de el amor y esa transformación que nos puede dar Jesús. Pero Jesús tenía un plan y el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa en qué situación nos estamos encontrando, no importa en qué entorno nos movemos. No sé si tú eres el único adventista en tu casa. No sé si tú eres el único que cree en Dios en tu vecindario, pero el Señor nos está llamando como a este hombre que antes era un endemoniado y ahora estaba en su juicio cabal. Seguimos con el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre que, Señor, yo quiero, por favor, ir contigo. Había encontrado su salvación, había encontrado algo que le diera libertad de esa situación que él estaba viviendo. Y él quería ir con Jesús, él quería irse con él, él quería seguir experimentando esa transformación con Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que son 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre fue a Decápolis. Decápolis es 10 ciudades. Eso significa que no solamente fue ahí a su pueblito, fue a los pueblos que estaban alrededor a contar. No fue suficiente quedarse allí, sino que fue a los pueblos alrededor a contar qué cosas maravillosas había hecho Jesús por él. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer en esta mañana. No sé ustedes, pero yo veo con la situación de las nuevas elecciones por el presidente, hay tanta incertidumbre. Con esta situación de COVID,
Han salido tantos casos de depresión, tantos casos de ansiedad. Hace un mes yo estaba en mi iglesia, estábamos haciendo nuestro momento de oración y una hermana se para y dice, yo tengo una petición. Michael, un niño de 12 años, se dio un tiro de la ansiedad que tenía. 12 años. Perdió su vida. Después de haber orado, él estaba en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y, y perdió su vida. 12 años, hermanos. 12 años. Hay tanto de eso en este mundo. Hay tantas personas que no están en su juicio cabal. Hay tantas personas con un conflicto espiritual tan grande, tan confundidas. Y el Señor nos llama a nosotros. Te llama a ti y a mí. Pero nos está llamando no para que estemos en el ministerio en tiempo completo, como la oportunidad que Dios me ha dado a mí. No solamente esas personas pueden predicar el evangelio. No solamente el pastor Vega puede predicar el evangelio. No solamente es su responsabilidad y su privilegio hacer eso, es cada uno de nosotros que el Señor nos ha llamado a cumplir esa misión. Cada uno de nosotros. Vamos a Lucas para terminar esta historia. Lucas capítulo 8. El resultado de esta transformación de este hombre. Lucas capítulo 8 y vamos al versículo 40. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¡Wow! ¿Cómo recordamos que fue la reacción de estas personas al principio, cuando Jesús apenas hizo ese milagro para este hombre? Primero tuvieron miedo al ver esa transformación, al ver lo que estaba tranquilo, que estaba vestido, que estaba peinado. Tuvieron miedo. Y después que le pidieron a Jesús, vete, por favor, vete, no te queremos aquí. Y aquí vemos que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo porque lo esperaban, lo esperaban. Este hombre no era un discípulo de Jesús que lo había seguido, no era Pedro, Mateo o Juan, no estaba con Jesús todo el tiempo. Este hombre no fue a estudiar para ser misionero o para ser pastor. Este hombre lo único que tenía para contarles a las personas era su experiencia personal con Jesús. Yo sé que tú has tenido una experiencia personal con Jesús. Yo sé que tú has conocido el poder de ese Jesús que puede transformar vidas, que puede transformar situaciones, que puede hacer de toda situación negra una bendición. Yo sé que tú has conocido a ese Jesús. Yo no sé ustedes, pero cuando uno está, le voy a preguntar a los que están viendo los casados, a su esposo o su esposa, cuando apenas se conocieron, cuando apenas empezaron a decir, ok, vamos a ser novios, ¿qué era lo primero que querían hacer? Contárselo a alguien, decírselo a alguien. ¿Por qué los matrimonios, los casamientos son un evento público? Porque esa es una forma de compartir la felicidad con las demás personas. Yo no sé ustedes, pero las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida definitivamente son algo que debemos compartir para que otras personas tengan esa oportunidad también. Y esta no es la única forma. Esta no es la única forma de compartir. Esta no es la única forma de decirle a las personas quién es Jesús.
pero sí es una forma que ha sido una bendición para muchos. Incluso para esta conferencia, donde empezó el movimiento con este pequeño papelito. Estoy segura que muchos de ustedes están familiarizados con este pequeño papelito que se llama Glow. Glow es un ministerio que es tan fácil, es para ti, para mí, para el que le gusta hablar, para el que no le gusta hablar, para el que tiene mucho tiempo, para el que no tiene mucho tiempo, pero es para todos. Una forma de compartir quién es Jesús y qué ha hecho Él en tu vida. Cuando uno se encuentra en un túnel oscuro, a mis papás les gustaba mucho antes, ahorita no lo hemos hecho tanto, pero antes a mis papás les gustaba mucho hacer excursiones. Entonces subíamos montañas, en Venezuela especialmente, subíamos montañas y a veces en esas montañas había túneles. Entonces uno se iba por el túnel y el túnel estaba bien oscuro, pero de pronto en el medio era oscuro, oscuro y uno se iba agarrando de la persona al frente y solo la persona de la primera era la que tenía la lámpara y todos agarrándose. Pero ya cuando uno se estaba acercando se veía un puntito de luz. Y allá se iban dirigiendo todos. Eso es lo que te está pidiendo Jesús en esta mañana. Tu puntito de luz. Tu puntito de luz que puede traer tanta, tanta bendición a este mundo que está en tinieblas. Yo no sé ustedes, pero yo veo que el Señor está pronto en venir. El Señor está ya listo. ¿Y qué es lo que nos ha pedido a nosotros? Que podamos darle a otras personas la oportunidad y el privilegio de conocerlo, de tener esta experiencia que tuvo el endemoniado de Garadeno, de transformación. Y es simple. Les voy a dar varias ideas, nada más para que puedan pensar en estas ideas. Una, no sé a quién no va a comprar en las tiendas, pero cuando usted va a comprar en la tienda, puede llevar sus folletitos, los tiene en el carro y puede llevar el folletito y lo dobla así y lo pone en la manija de abrir de los carros. Ahí, cuando va, entra, cuando sale lo vuelve a poner, no tuvo que hablar con nadie. Lo puede compartir si le gusta formar una conversación con alguien, si le gusta compartir su fe abiertamente. Puede dárselo al cajero cuando le da el recibo. Dile al cajero, mira, algo para compartir contigo. Cuando va a poner gasolina, este mismo papelito lo puede poner en la manija de la pompa. Lo pone allí y ya. Mucho trabajo. No, esos son 2, 3 minutos, ni eso, quizás 1 minuto, que toma hacer ese pequeño esfuerzo. Pero ese pequeño esfuerzo puede salvarle la vida a alguien. El otro día recibimos una llamada, am, que un señor dijo: "Hola, estoy llamando porque encontré uno de estos papelitos acerca del sábado en el baño de Golden Corral, en el baño de Golden Corral, y quiero saber más acerca del sábado, quiero que me manden estudios bíblicos". Qué bendición para esta persona encontrar la verdad del sábado en el baño de Golden Corral. Una bendición que podemos compartir a todo el mundo. Yo no sé cómo has compartido tú a Jesús. Lo único que sé es que una bendición tan grande sería para ti que puedas compartir esa experiencia de transformación que ha hecho Jesús. En el deseado de toda la gente, en la página 339, el párrafo 4 dice: tan pronto como Jesús les dijo lo que tenían que hacer, ellos estaban listos para obedecer, hablando del endemoniado de Gadareno. No solo compartieron la verdad en sus hogares y en su vecindario acerca de Jesús, pero fueron a Decápolis, a todos lados, declarando su poder para salvar y describiendo cómo los había librado de los demonios. Haciendo este trabajo, podrían recibir una mayor bendición
que si solamente por beneficio propio se hubieran mantenido en presencia de Jesús. Es trabajando para compartir las buenas nuevas de salvación que somos acercados a nuestro Salvador. Es así, hermanos. Es así y es esa la experiencia que yo te invito a tener en esta mañana. Que pueda en esta ciudad de Tulare, que puedan haber personas que han conocido la verdad gracias al esfuerzo que tú has hecho y la convicción del Espíritu Santo. Ese es mi llamado en esta mañana. No se queden, no se queden con... que imagínense si este endemoniado no hubiera compartido, si este endemoniado si hubiera quedado nada más él con la bendición. Nunca hubiera habido un pueblo que esperaba a Jesús. El Señor nos está llamando porque Él está pronto a venir. Como mencioné, COVID, las elecciones, los problemas sociales, solamente en este país. Pensamos en otros países. Hace 2 días hubo un terremoto en Alaska. La semana pasada hubo otro terremoto en China. Hay cosas que están pasando, que nos están avisando que el Señor está pronto a venir. Pero seamos como este hombre, que no se quedó con la bendición él, sino que él lo fue a compartir al mundo. Y después, cuando Jesús volvió, todos los esperaban. Qué bella experiencia va a ser esa. Que cuando Jesús vuelva, hayan más personas esperándole. Porque no es suficiente que tú y yo nos preparemos. Debemos también darles a otros la oportunidad de prepararse. Ese es mi llamado para ustedes. Solo con un papelito. No cuesta nada. No es un esfuerzo grande. No es sacar mucho tiempo de tu día. 5 minutos puede cambiarle la vida a alguien de una forma tan impactante que tengan la oportunidad de conocer a Jesús cara a cara. La misma esperanza que tú y yo tenemos. Oremos, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de ser transformados, por ese trabajo continuo que haces en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por esa misión que has entregado en nuestras manos, que tú lo podrías hacer, pero nos das a nosotros la oportunidad de ser cambiados y transformados al tener la experiencia de compartir quién tú eres a los demás. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, convenciendo a cada corazón mirando este video, a cada corazón que tenga disposición para servirte. Dale oportunidades, Señor, para compartir, dale oportunidades de que quizás toda su vecindad puedan esperarte cuando tú vengas en las nubes de los cielos y podamos ser arrebatados para nunca más sufrir jamás al lado de nuestro Salvador. Esta es mi oración y mi deseo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.